Ok, entonces pudimos ver, muchachos, que podemos dar ejemplos de diferentes maneras en donde se encuentra presente la coerción o la coacción. Se da en casos muy particulares, podemos encontrar ejemplos de todo tipo. Podemos encontrar ejemplos inclusive a las mismas señoras que nosotros a veces contratamos en el servicio doméstico o cualquier otra familia que contrate. Se han dado muchos Casos de coerción. caso así, en la cual las muchachas, y se los digo porque en mi tiempo, cuando yo estuve en Defensoría Pública del Ministerio del Trabajo, llegaban muchachas a demandarla. Después de tantos años, eran personas humildes y decían, no, ahí quien se mantenía era la abuelita, pero eran de esas abuelitas de antes que se acostumbraron a que hacían un uso mucho de la violencia física e inconsciente o conscientemente. Estas señoras también ejercían una violencia psicológica. Entonces a las muchachas la limitaban en las comidas, que no, ellas no podían comer carne, no podían comer pollo, que ellas tenían que comer solo su arroz y frijoles porque eso era lo que comían en su pueblo. Les regulaban o les controlaban mucho las porciones que tenían que comer. Esta persona no podía sentarse sino solamente al momento de comer y eran escasos tal vez 10 minutos. Entonces había también ese tipo de actuar de esta señora, y si hacían malas cosas, las viejitas las agarraban y simplemente le daban eh, sus golpes, que tal vez no era que era agresiones físicas graves, pero sí por lo menos ya hay una agresión física desde el momento que vos agarras a una persona y la tumbás, pues la ventás. Entonces se daban esas experiencias, muchachos, y ahí nosotros podemos ver que estaba presente, porque al momento que también le llamaban la atención, les decían de todo y sacaban hasta su familia, sus orígenes y todo más. Eso es una violencia psicológica también. Entonces viven ese tipo de experiencia hoy por hoy que no se den tanto. Ok, ya. Ok, perfecto. Entonces, que no se dé tanto como ahora, no quiere decir que no se dé. Generalmente eso se da hasta en las mejores familias, a veces personas que están bien desubicadas porque creen que Dios en el cielo y ellos son también Dios en la tierra. Entonces no tienen sus piecitos sobre la misma tierra, y por tal maltratan a las personas del servicio en el hogar. Al final son personas muy humildes, son personas que están buscando cómo solventar sus necesidades, que necesariamente tienen que trabajar, pero bueno, no todos miran con la misma visión y con el mismo humanismo a todo este tipo de personas, y se dan bastantes casos así penosamente, y bueno, no estamos exentos de ello. Bueno, no sé si otra opinión o comenzamos Nadie es a... perfecto. Pues sí, pero el problema es de que ya tampoco podemos alegar ignorancia y que se hagan uso de esos medios para poder controlar, digamos, a las personas que vos contratás. Tampoco bueno, porque de cierta manera está violentando derechos humanos. Son personas que alegan ese ser, digamos, de mundo, que han viajado a todos los países del mundo, es estudiadas, preparadas, pero automáticamente son pobres de conocimientos y de corazón, porque al final existe algo que se llama derechos humanos, y ahí le está violentando en todos los sentidos los derechos humanos de esa persona, desde el momento de cómo la tratas, cómo la miras, desde ese momento, sin decir a veces dos palabras o una palabra, ya es suficiente para que la otra persona se sienta ultrajada y se sienta lesionada. Entonces yo creo que eso es algo que también debemos de hacer a diario, ese examen de conciencia. Yo creo que esto es parte de lo que también nos va a hacer mejores ciudadanos, mejor país y bueno, Mejor persona. y mejor persona en general, ¿ya? Y a nadie le gusta, no, uno no puede hacer el daño a otras personas que no le gustaría que te lo hicieran a ti o te lo hicieran a tu familia o a tus hijos. Entonces, todo es regresivo en esta vida. No sé si es parte de la ley como tal, pero bueno, hay quienes, ya si nos metemos en una cuestión religiosa, muchachos, ya ahí también es un tema que no terminaríamos, porque el que está metido en cuestiones religiosas hace referencia de que existe otro mundo paralelo a este, que es donde cuando uno se va, ¿verdad? Cuando uno parte, ahí uno llega a pagar los pecados o su buenos o su mal actuar. Yo soy de la ideología, ¿verdad? Y eso se respeta a los demás, de que esa otra vida paralela no existe. Simplemente este es lo que tenemos, aquí
a qué hacemos y aquí pagamos todo lo bueno, lo malo que hacemos en el transcurso de nuestro paso, ¿verdad? Por este mundo. Y eso, se rezarse. Y bien ustedes, no sé si en algún momento han experimentado que cuando uno se burla o uno hace fiestas del mal ajeno, pues bien que mal, a veces te toca vivir esas experiencias o tu familia le toca vivir la experiencia, porque considero de que todo es un círculo. Hoy le tocó a una persona los malos momentos, mañana te puede tocar a ti. Y si no sos solidario con las otras personas, entonces te toca vivirlo más fuerte, más duro. Entonces, pero igual es cuestión de intercambiar opiniones y bueno, y se respeta. Hablando un poco, aquí yo les estoy poniendo la presentación de lo que tienen ustedes en el video explicativo sobre el tema del Estado nicaragüense moderno, que ya es una segunda parte de lo que ya habíamos iniciado. En esto básicamente es hablar un poco sobre los principios generales y constitucionales como base que tenemos como ciudadanos, la organización del Estado que se dio desde su origen. Recuerden que la semana pasada hablamos el año en que Nicaragua fue declarada república. Entonces, a partir de entonces se ha establecido una organización interna, una organización de Estado, que hasta por hoy la tenemos igual. Lo que cambia quizás no es la forma de cómo organizar el Estado, sino las políticas de cada gobierno, porque recuerde que eso es lo que también hace la diferencia, de que indistintamente que tenemos una única forma de organización política, la forma de ejecutar las diferentes políticas a nivel económico, a nivel social, a nivel estructural, etcétera, ya dependen a veces de del grupo de personas, ¿verdad? Que nos van a representar, ya sea porque nosotros lo hemos, digamos, electo, por decirlo así, para que nos represente tanto al interno como de manera externa. Y las responsabilidades políticas y económicas sociales que efectivamente tienen que asumir, que si bien es cierto, nosotros como ciudadanos asumimos responsabilidades desde el momento que nosotros nacemos, desde el momento que nos inscriben en el registro civil de las personas, adquirimos derechos, adquirimos obligaciones, pero al mismo tiempo ya desde el momento de ser ciudadano también tenemos responsabilidades sociales, pero tenemos que estar, digamos, o trabajar en coordinación o en concordancia con las políticas también que tenemos a lo interno de nuestro país y todo lo que es esa organización y sus funciones que básicamente ya están establecidas por leyes orgánicas especiales para cada uno de los poderes del Estado que tenemos, que en su momento también los abordamos en derecho constitucional. Si en su momento ustedes están viendo derecho administrativo, también ustedes lo están abordando en derecho administrativo porque tiene que ver mucho con la parte de la organización administrativa del Estado. Entonces ustedes ya están súper empapados en esta temática. Y bueno, aquí lo que podemos hacer referencia, nada más hablamos la semana pasada sobre todo el antecedente histórico que vivió Nicaragua, todos los movimientos políticos que ha tenido que vivir en los diferentes tipos de gobiernos que se dieron. Hablamos parte de este periodo de 1939 al 79, en donde se da también un cambio de ideología, un cambio de dirección política administrativa. Entonces aquí únicamente les hice referencia a ciertos aspectos, que es lo que podemos resaltar aquí en este periodo. En este periodo, la parte que se da de 1955, que es donde se abolió la parte de las prohibiciones de elegir y ser electas las mujeres. Hacia esto, digamos, para ustedes, ¿qué creen? ¿Fue un retroceso o fue un adelanto que se dio en estos cambios en este momento histórico de la historia de Nicaragua? Porque mire, hoy por hoy sí, se ha recuperado espacio enorme en cuanto a la mujer e inclusive dentro de la misma organización política administrativa, hoy por hoy todos los diferentes poderes del Estado, por instrucciones generales del gobierno central, se ha instruido que los nombramientos de los cargos administrativos deben de estar equitativos, 50% hombres, 50% mujeres. Y eso se ha estado implementando
ya desde ya hace más de 8 años que se ha, digamos, fortalecido un poco más y se ha orientado de forma general. ¿Por qué? Porque sí tuvimos que luchar muchísimo, al igual que muchos países a nivel mundial, para poder ocupar un lugar importante, para poder tener, digamos, un tipo de participación las mujeres en cada uno de sus países. Desgraciadamente ya sabemos que hay países todavía que han retrocedido. Si habían avanzado un 60%, retrocedieron un 100%. ¿Por qué? Por las personas, ya sea por golpes de Estado, por lo que sea, por personas que están, digamos, dirigiendo, porque están gobernando y que han suprimido todo privilegio y derecho de las mujeres. Pero en Nicaragua seguimos siempre en esa lucha de igualdad. De cierta manera, después de todo esto, se logró rescatar espacio y pues la mujer igual hoy por hoy se destaca. Sí, penosamente todavía tenemos algunas empresas que todavía ustedes pueden ver en las diferentes redes sociales cuando andan promoviendo alguna plaza laboral, y a veces desglosan los requisitos que van a tomar en cuenta. Requieren a veces puntualmente varones o mujeres, ¿verdad? Ya te especifican el género que necesitan para desempeñar un cargo en particular. Pero bueno, hasta ahí, mientras el ministerio no les exija, digamos, promulgar o dar a conocer esas vacantes con esas disposiciones y requisitos que a veces son violatorios a todo derecho de igualdad entre hombre y mujer, pues y ahí están, ahí los van a ver. Pero hoy por hoy esas ofertas de trabajo a veces sí ya vienen con ciertos requisitos. ¿Okay? Es que en sí, profe, Ajá. Nicaragua sí ha avanzado en lo que son los derechos de las mujeres, del reconocimiento de ellas, sí ha avanzado. Pero no voy a generalizar en esto porque es el área laboral que todas las empresas lo hacen, pero hay Sí. algunas empresas, como usted lo menciona, apartándolo de los requisitos, también está lo que es el salario, porque he visto muchos casos, e incluso varias maestras me han comentado que le dan mucho más al hombre que a la mujer. Entonces no es como que se haya totalmente erradicado. Y también de que debería de erradicarse, porque según la ley todos somos iguales ante la ley. Entonces no es que se aplique tanto, pero sí no es como en los tiempos de antes. Sí, así es. Seguimos todavía para muchos que le falta hacer conciencia en esa parte. Y no sucede solamente, por ejemplo, en el sector de educación, como mencionaba Joyce, sino también se dan en todo. Increíble. Yo conozco un caso muy particular de una colega, una abogada que trabaja en una firma que mira, digamos, que sus clientes son internacionales, son extranjeros, pues porque trabaja con transnacionales y todo lo demás, en la cual su equipo de abogados hay mujeres y varones, y el que está a cargo de esa filial automáticamente ofrece mejor salario al abogado varón que al abogado mujer, y a veces el trabajo que realiza la colega mujer es mayor la responsabilidad que asume el varón, pero de viaje, o sea, ni siquiera lo oculta, y de viaje su personal capta que efectivamente el machismo impera en esta persona. Puedes tener menos experiencia, puedes tener menos habilidades, menos destreza que la colega mujer, puedes tener menos tiempo de estar trabajando en su firma que las abogadas mujeres, pero les reconoce o los acepta o los emplea con mayor beneficio, con otras ventajas, otras atribuciones, e inclusive hay abogadas que tal vez tienen ya casi 2 años o más y han estado siempre como asistentes legales ahí en la firma, y personas que tal vez, varones que apenas están tramitando su título o están en su proceso de de monografía, y esta persona ingresan y solo por el hecho de ser varón y no tengan su título todavía, ya hasta los están promocionando en menos de un año, ya a cargos que a las abogadas mujeres no se les ha dado el privilegio. Entonces, y estamos hablando que ya estamos hablando profesionales con corbata y todo lo demás preparado. O sea, que esto ya no tiene que ver con cuestiones de educación, con cuestiones de estatus, esto está a todo nivel. ¿Sí es menos? Sí, no vamos a negar, como dice Joyce, es menos,
pero no lo hemos abolido totalmente. Yo creo que esto es seguir trabajando y seguirnos esforzando. Otro punto muy importante que se puede resaltar en este periodo pues, fue la promulgación del primer Código del Trabajo, porque anterior a esto pues estaban insertos dentro del Código Civil algunos reconocimientos laborales y ya con la promulgación y la aprobación de un Código del Trabajo que ya en la cual se establece de manera puntual derechos, garantías y deberes en materia de trabajo, pero más derechos en ese entonces, que claro, muchos de ellos ya han sido derogados o abrogados, cualquiera de los dos, porque han sufrido ya varias reformas en el transcurso o hasta la actualidad, pero fue un paso muy importante, hablando en sentido positivo, en este periodo, que fue ya la vigencia de nuestro primer Código del Trabajo. Eso es lo que podemos resaltar. Ya de 1990 para esta parte, pues también se han dado grandes transformaciones y cambios económicos, sociales y políticos. Si bien es cierto, se reestructuró y en aquel momento recuerdan todos, y lo que en este caso ustedes son bien jovencitos, pero me imagino que han escuchado y han leído parte de la historia, para el que tenga un poquito más de años, pero no tanto como su maestra, ¿verdad? Tal vez conocen todo el fenómeno que se dio y el cambio, por ejemplo, de las elecciones o los comicios que se hicieron en ese entonces. Uno de los que motivó, hizo el cambio de política en ese entonces fue el ofrecimiento que se le dio a la ciudadanía, perdón, de abolir lo que era el servicio militar patriótico. Fue uno de los puntos que, digamos, primaron en este periodo, ya de 1990 en adelante, para poder efectivamente optar por otros partidos al momento de estos comicios. Sí, se eliminaron de las armas, etcétera, que hoy por hoy estemos nuevamente militarizados, ya es otra cosa. Existe temor, ahí la gente dice que se corre el riesgo de que se vuelva a instaurar nuevamente el servicio militar, pues no sabemos qué tanto, Dios quiera que no sea así, porque si bien es cierto, la población de cierta manera está un poco resignada porque la población quiere recuperarse, porque no solamente todo este cambio político es lo que nos afecta, sino que también la parte de la salud, que también es algo que no tenemos que olvidar y que obviar, que quizás eso es un poco más importante todavía y de primordial cuidado. Y que las familias nicaragüenses en general lo que hemos hecho es establecer medidas, automedidas que uno de forma muy responsable asume. Pero pues esperemos que no sea así, porque sí, ahí ya estaríamos peligrando realmente con la soberanía nicaragüense y también trastoca otros aspectos que son vulnerables. Entonces es importante también que en ese momento, a partir de ahí, se dieron muchas firmas de convenios y acuerdos, ratificaciones de tratados por parte del gobierno de Nicaragua, que no fueron ejecutados de manera inmediata. Nosotros a veces tenemos la idea que porque firmamos un acuerdo y un convenio es porque de inmediato se iba a comenzar a implementar. No siempre sucede así, hay a veces convenios, efectivamente, o acuerdos que se firman con otros estados, la cual, digamos, su fecha para el cumplimiento de los mismos ya es data, qué sé yo, 5 o 10 años posteriores. Entonces, no siempre se hace de esta manera. Desgraciadamente, a veces sucede que las personas que nos dirigen hacen malas decisiones o toman malas decisiones, porque a veces firman acuerdos y a veces los acuerdos que firman es en virtud de deudas externas que adquieren para poder solventar la economía nacional. Y esas deudas externas, recuerden que los estados que te hacen préstamos es como una institución bancaria normal aquí a lo interno del país. Un banco, si usted llega a un banco a pedir un crédito, a pedir un préstamo, ante todo el banco te investiga, ¿verdad? Tu trayectoria, tu antecedente crediticio. Y ahí también verifica si usted es una persona solvente, si es una persona que trabaja, si usted tiene medios para poder garantizar el pago de esa deuda. Los gobiernos también son así, te investigan y miran de qué manera vos podés hacer frente a la deuda que estás adquiriendo. Desgraciadamente, ¿cuál ha sido el error de muchos gobernantes que hemos tenido? Que al no tener de manera monetaria, porque nosotros somos un país lo que es altamente productivo, pues a veces terminamos cediendo parte del territorio nacional. Y es por eso que siempre retomamos esa parte, que cuando no cumplen
con las obligaciones contraídas con otros estados, entonces vienen ellos a cobrarse a través digamos, ya de adueñarse de parte de nuestro territorio. Lo hemos visto porque no solamente una vez se ha visto Nicaragua en pleitos internacionales por parte de territorios nicaragüenses que han sido tomados por otros estados, pero a veces se desconocen los trasfondos de esos convenios, de esos acuerdos en los cuales Nicaragua ha cedido a través de sus gobernantes como parte de garantía territorio nicaragüense. Entonces, ahí está, pues, tenemos. Colombia es algo decisivo. No sé si ustedes consideran que ya fue algo decisivo, que ya lo perdimos, lo que es San Andrés. Al final, y recuerden, como habíamos hecho referencia también en clases anteriores, en Costa Rica fue también pleito por parte de territorio nicaragüense. Hoy por hoy, como bien hacíamos referencia, y ahí que me desengañe, yo creo que no sé si está conectado Juan Diego, yo creo que sí está ahí Juan Diego. Sí, aquí estoy, maestra. Ok, en Costa Rica, ¿qué dicen? Dicen que San Carlos Río San Juan es de ellos. Ya, No, y ellos y se adueñan, y yo he escuchado a varios ticos que dicen que San Juan es tico. Entonces, sí se pues, dice. ya, y sí, se dice, y ellos dicen que es parte de su territorio. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por los malos acuerdos y los malos convenios que se han dado. Entonces, y así desgraciadamente son parte de los acuerdos y los negocios que hacen. Algunos son atinados y son positivos, sí, no los vamos a negar, pero bueno, desgraciadamente otros no. Entonces aquí es muy importante hacer referencia, ya no les voy a mostrar toda la presentación porque al final es una presentación larga, son más de 20 diapositivas en esta temática porque es una temática súper extensa. Recuerden que para su corte evaluativo entra hasta lo que vemos el día de hoy. Lean por favor el material y lean los videos explicativos. Ya disculpen que me salte de una cosa a la otra, pero es que si no se los digo ahorita que lo recuerdo, después se me va, y recuerden que después de hoy nos vemos hasta dentro de 15 días, y es importante que ustedes revisen bien su material y lean el material. Y les digo, no lean solamente el material que tienen de lectura o las lecturas complementarias que tengan ahí. Revisen siempre los videos explicativos porque hay a veces información que no están en el documento de lectura que se las proporciono o se las explico en el video explicativo, valga la redundancia, o hay algunos subtemas de los temas generales o unidades que hemos desarrollado que tal vez no los aborden ninguno de los dos porque fue un punto que se los mandé a investigar o se los mandé a tarea. Entonces también todo eso se tome en cuenta. Ahorita su examen básicamente es bastante sencillo en el sentido que es teórico, como lo hicimos el primer corte, ya van directo con preguntas abiertas o cerradas, de conteste, de numere, de explique, etcétera. Pero para el segundo corte, y se los aclaro, para el segundo corte vienen casos de análisis. Ya para el segundo corte evaluativo vienen casitos que les sugiero siempre que hagan sus exámenes con su constitución a mano. Entonces hay casos que hay unos son más complejitos que otros son más sencillos, hay otros que son, digamos, de que ustedes van a emitir su opinión, su criterio. Cuando ustedes van a emitir su opinión, muchachos, no es necesario que me corten información que están en el material o que lo buscan en internet. Ustedes perfectamente pueden explicar con sus palabras lo que ustedes piensan o lo que ustedes mismos concluyen al analizar aspectos que se les estén preguntando. Pero eso es más válido porque ustedes me van a decir, o muchos me pueden reclamar, pero ¿por qué me lo puso mal? O si yo la contesté al final, que es una opinión propia, pero ¿por qué es que no les pongo el puntaje completo? Porque si yo les estoy pidiendo que dé su opinión, que fundamente también su opinión o explique muy bien, es porque usted me lo va a explicar con sus propias palabras, no es que me lo va a cortar y a pegar información del internet o del material que se les proporciona. Entonces, en lugar de garantizar su puntaje completo, ustedes pierden puntaje porque no se trata de eso. Entonces, tienen que saber ustedes cómo responder las preguntas que se les hacen. Entonces, eso solamente es una orientación y un consejo sano que les doy. ¿Okay? De todas maneras, cualquier duda que tengan, yo voy a estar siempre al pendiente para poderles auxiliar en lo que sea posible. Dudas que tengan hasta donde vamos.
Ninguna. Ok, vamos a ver nada más las últimas 2 diapositivas para poder concluir la parte de la sesión del día de hoy. Esto es muy importante que ustedes analicen el contenido del artículo 6 de nuestra Constitución Política, porque refiere que Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible. O sea que ahí nosotros, con solo la lectura de este artículo, nosotros nos ponemos a analizar. Ok, Nicaragua es un Estado independiente, lo sabemos, ¿verdad? Ya sabemos desde cuándo nosotros somos un país independiente, somos libre, hay que ver desde qué punto de vista usted va a analizar la libertad que hoy nuestra Constitución política está ahí vigente, pero hasta dónde efectivamente nosotros podemos ejercer hoy por hoy es una libertad, considero que con límites, no sé ustedes qué me dirán. Ya, nosotros somos libres, y me decía un estudiante, somos libres y soberanos porque podemos salir y entrar de Nicaragua cuando nos dé la gana. Entonces sí somos un país libre y soberano. Entonces no sé si ustedes creen que el definir el ser nosotros libres, ciudadanos y soberanos es simplemente poder salir libremente de tu casa, es simplemente salir libremente del país, entrar fuera de él. No, ¿A eso se limita el ser soberano? No. El ser libre es que nosotros del país de Nicaragua no depende de ningún otro país, sino que dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Correcto. Pero no Sí, solamente correcto. estamos hablando de la libertad desde ese punto, sino que también nuestras acciones. La ley nos Sí. permite a nosotros queramos, pero con un determinado límite, en que inclusive la misma ley nos da esa libertad, pero también nos establece los propios límites para que nosotros no convirtamos nuestra libertad en libertinaje, porque lo que les encarga la ley es regular el comportamiento del ser humano en la sociedad. Sí, coincido con ellos. Así es, Jensi. Coincido con la Joyce. Ah, ok, Es perfecto. verdad lo que dice. Ok, entonces, y cuando nos dice somos unitario e indivisible, ¿a qué no se refiere? A ver, somos unitarios, Nicaragua como tal, como país, como territorio, es unitario e indivisible. A ver. Bueno, Nicaragua, en cuanto a unitario indivisible, quiere decir que Nicaragua es un estado único, digamos, en todo el territorio. Gobierno con una constitución que abarca y regula lo que sucede en el territorio. Ok, y por eso viene, gracias Yarincia, te voy a poner la asistencia porque no te había puesto porque la había pasado en el primer tiempo. Entonces, por eso viene lo que tienen ustedes ahí a continuación, es que nuestra Constitución Política Nicaragüense efectivamente define como uno de nuestros principios y súper fundamentales de la nación, que es la parte del pluralismo étnico, perdón, ya estoy ya como Juan Diego, el pluralismo étnico, y proclama a Nicaragua como una nación multiétnica. Cuando nosotros hablamos de la multietnia, que es también multilingüe y pluricultural, son 3 aspectos también totalmente distintos que nosotros podemos abordar. Cuando nosotros hablamos de la multietnia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de razas, de las diferentes razas que como país están. ¿Cómo? No le escuché bien la pregunta, profesor. A ver, cuando nosotros hablamos de que Nicaragua es una nación multiétnica, multilingüe y pluricultural, son 3 aspectos totalmente distintos. Les pregunto, ¿la multietnia está referida a la parte de la raza? A las diferentes razas, y nosotros podemos encontrar diferentes, y más en el lado de la procedencia digamos, de nuestros hermanos de la costa Caribe norte y sur. Sí, ok. Y ahí mismo podemos ver que es multilingüe, porque también no solamente se habla aquí en el Pacífico, nosotros, como todos manejamos, hablamos la parte del español. Dime. Mira, es que me está pisando la lengua.
Ah, es que te oía largo, Joyce. Ajá. Ay, sí, es que por sí como multilingüe por lo de las lenguas que tenemos, que son la Miskito, Sumo, ¿y cuál era la otra? Ay, Dios mío. ¿Cuál era la otra? Miskito, Sumo. Ajá, Mayane. O sea, Mayane. son muchas lenguas las que hay. Son muchas Mayane. lenguas y Ajá. yo creo que deberíamos de aprenderla porque, o sea, Que también va. Así es. Sí, efectivamente, y es súper importante, pero yo ya les había hecho referencia que penosamente no tenemos, digamos, nuestros hermanos de allá de la costa Caribe Norte y Sur, es penoso porque sí hablan diversidad de lenguas y para las personas que desean prepararse a través de esta profesión, loable que es la de derecho, necesariamente tienen que buscar el Pacífico para poderlos estudiar porque no tienen las oportunidades para poderlo hacer allá y peor aún, ejercerla cuando egresan de las carreras. Entonces tienen que efectivamente emigrar o buscar la manera como hablar lo mejor posible el español para poderla estudiar, porque no tenemos nosotros un cuerpo legal que esté traducido a las diferentes lenguas que se hablan en territorio nicaragüense. Aquí todo lo tenemos nada más en idioma español, pero no tenemos Miskito, no tenemos Sumo, etcétera. Entonces, yo creo que solo tenemos la parte del código de la niñez y la adolescencia traducido al Miskito nada más, y eso porque una ONG financió la traducción de ese código, de ahí no tenemos ningún otro código traducido. Entonces creo que también de ahí es algo que deberíamos de buscar cómo mejorar, ¿verdad? Y la parte de la pluricultura, porque cada zona, inclusive no solo hablando de la costa Caribe Norte y Sur, sino también del propio Pacífico, cada país, cada departamento de la zona pacífica tiene culturas muy propias, tiene tradiciones muy propias y a veces tiene una forma particular de llamar las cosas distintas a otros lugares. Ya, si aquí nosotros a un producto, por ejemplo, en Masaya, le llamamos, por ejemplo, a ver, de un nombre, en León o Chinandega se le llama de otro nombre, entonces, así, y tal vez el mismo producto. Entonces, aún así, existen cuestiones diversas, pero somos una misma nación, ¿ok? Somos una misma nación, pero bueno, y eso es lo bonito de estar compartiendo y estar enriqueciendo. Sería bueno pues que uno domine todas esas culturas y todas esas creencias. Culturas, por ejemplo, que no deberíamos de estar adoptando de otros países, y ya aquí vengo a una crítica para poder cerrar un poco la sesión del día de hoy, porque para mí fue penoso. Yo hasta ayer me di cuenta de estas, entre comillas, culturas que ha adoptado Masaya, de los famosos fiestas de los aguizotes que los días viernes de cada mes de octubre se celebra en Masaya, pero antes era como una forma de tradición, al igual que los torovenados es una forma de tradición, que recuerden que el espíritu de ellos es una forma de recordar cómo nuestros indígenas se manifestaban ante la dominación española, porque recuerden que cuando venía la dominación española, ellos venían con unos trajes vistosos y se maquillaban fuertemente, cosas que en nuestro país en esos tiempos no se miraba. Eso es algo nuevo, y la forma en cómo el indígena podía, digamos, expresar su sentir y su pensar hacia la dominación española era vistiéndose similares a ellos para ridiculizarlo. De ahí el espíritu del torovenado que tenemos en Masaya. No sé si ustedes sabían que eso era el trasfondo. Ya es una manera de protestar y ridiculizar al español, es que trataban de vestirse similares y pintarse similares, pero como algo de una burla. De ahí que ha quedado la tradición. Pero ¿qué sucede? Retomando la parte de los aguizotes, que los aguizotes básicamente es como queriendo imitar un poco las celebraciones de Halloween en otros países, que efectivamente aquí ya han habido en dos celebraciones de años distintos, en las cuales ha tenido tragedias lamentables. Ahorita fueron 3 fallecidos los que vieron en esa fiesta de los aguizotes, que todos los jóvenes de cualquier edad, niños, jóvenes y adultos, andan
andan disfrazados y desgraciadamente aprovecharon las pandillas que tenían pugnas entre ellos para atacarse, y el resultado de esta fiesta de la semana pasada de los benditos aguizotes fueron 3 jóvenes entre 15 y 16 años fallecidos. Hace como 7, 8 años anteriores fue un maestro reconocido en Masaya que también lo mataron en el Parque Central en esta misma fiesta. Entonces, más allá que una celebración festiva, que una cultura, ¿verdad?, local que se implementó desde hace muchos años, pues ahora ya nadie quiere que se lleguen esa fiesta, que se lleguen esas festividades, porque siempre trae luto a alguna familia, indistintamente de que sean pandillas o no sean pandillas. Al final lo que se pierde son vidas, y eso es lo triste y eso es lo lamentable. Entonces, hasta dónde las personas que se encargan de organizar estas actividades, de cierta manera, más allá que también responsabilizar a las familias, que poder orientar a los jóvenes sobre la sana diversión y demás, son los organizadores de los eventos que deben de poner ciertas reglas y ciertos límites para las personas, porque fue bien penoso también ver jóvenes, según entiendo, de que iban disfrazados, iban con su botellita huele pega y todo eso. Entonces ahí va quien quiere. Entonces al final quien va a veces a solamente asomarse, pues a verse por curiosos, le sale la virgen, como decimos al buen nicaragüense. Entonces esto es triste porque es parte también de culturas, que es lo que estábamos hablando, y que se viene también desvirtuando conforme el tiempo por las olas de violencia que hay, por la falta de orientación de los jóvenes, por la falta digamos, de responsabilidad que tienen los adultos que organizan esas actividades, y que no hay control de parte de la vigilancia pública que debe tener la policía, de que cuida otras cosas y otras las descuida. Entonces son cosas que se dan y desgraciadamente pues ahí tenemos los resultados. Entonces, chicos, ni se les ocurra andar viniendo aquí, porque muchos jóvenes vienen de Managua cuando hacen esos benditos aguizotes aquí a Masaya, hacen grupos y vienen. Yo les aconsejo mejor en su casita, se quedan tranquilos. No es que quiera hacer malas propagandas, pero se los digo porque uno sabe cómo es. Aquí, miren, aquí la ola de contagio va a ser peor, Dios no lo permita, porque era cantidad de gente, según tengo entendido. Yo, gracias a Dios, no suelo visitar esas actividades, esas plazas, pero dice que estaba a rebasar la calle de Masaya cuando se dio eso, y hay cantidad de gente sin mascarillas y sin protección. Dígame, yo. Y sí, o sea, también tomando ese punto de vista de la situación de Nicaragua, estamos viendo lo que es el COVID. La ola de contagio está aumentando, y según estuve viendo en las noticias, que si nosotros no estamos acatando las órdenes, lo que son las medidas de seguridad, se puede dar la misma ola que se dio en septiembre, que eso empeoró la situación. Y aparte, varias personas dicen que por estar vacunadas se creen inmunes. Exactamente, y eso no crea una inmunidad. Sí previene de que vaya al hospital, pero no de que... Sí, básicamente es crearte defensa, que si te dé el virus, por lo menos no te mate, ¿verdad? Es para estar más resistente. Baja la gravedad. Así Pero es. eso no significa que la situación de Nicaragua no siga, que ¿cómo le diría? No dice que el COVID todavía no se ha ido, no. Continúa y tiene... Va a quedar permanente. Al contrario, se ha reducido. Según yo al menos estuve investigando, que la mascarilla al menos va a estar acá en Nicaragua unos 3 años más. Otra noticia dice que va a quedar permanente. Personas dicen que va a quedar permanente, pero igual, de todas maneras, como siguen las personas y como siguen las cosas, no creo que la mascarilla se vaya. Mucho menos. Sí, no es suficiente realmente. No es la única medida que debemos de tomar, y yo creo que también que eso es parte de la conciencia. Y bueno, desgraciadamente los organizadores en este año decidieron para ellos, dentro de su normalidad, porque sí tenemos que acostumbrarnos a cierta normalidad, pero la normalidad no quiere decir que nos vamos a descuidar con